elementos arquitectónicos ya no presentes hoy en día. Por ejemplo, aquí tenemos el Templo de Jesús María en Mérida, Yucatán, que fue demolido en los años 40, algo así. Y entonces hay que cruzar muchísima información. A similitud de nuestros compañeros de realidad aumentada, la calidad de los outputs depende de la calidad de los inputs, y en este caso la documentación histórica, arqueológica, arquitectónica, historiográfica, la que determina la calidad de los outputs. Y por supuesto, integrando todo esto holísticamente, sin por ello dejar de mencionar las partes de las que aún tenemos duda, ¿verdad? De las que aún no tenemos a cierto grado de conocimiento, pues también se expresa así. Es decir, en estas visualizaciones es bueno mostrar lo que se sabe, pero también es bueno mostrar lo que aún no se sabe, es decir, la hipótesis. Bueno, no se reproduce, vamos a ver si podemos pasar a la siguiente. Sí, no se van a reproducir, no importa. Bueno, esto es solamente una pequeña aplicación en realidad virtual, inmersiva, del mismo templo. Se encontraron algunas fotografías por allá. En los archivos parroquiales se pudo encontrar que, bueno, pues existía, no sé, la custodia del sagrario, ya que tenía ciertas características. Todo eso se va cruzando con la información de los arqueólogos, de los historiadores, etc. Por supuesto, los inputs ya tienen que ser ya muy precisos. A veces tenemos que usar escáner láser, a veces tenemos que usar dron, a veces tenemos que usar diversas herramientas, ¿verdad? Por ejemplo, estos escaneos que hicimos en Catedral de Mérida fueron el lienzo perfecto para lanzar una hipótesis de cómo estaba la Catedral de Mérida en un early stage, en el siglo XVI, por ejemplo, cuando tenía coro central, cuando estaban los retablos completos, en fin, esa calidad de los inputs ya la tenemos bastante procesada, es un workflow que ya hemos trabajado y ya pulido pues, con el paso de los proyectos, con el paso del tiempo. Por supuesto, el escáner láser obviamente tiene una amplísima variedad de aplicaciones, algunas son arqueológicas, otras son históricas. Este fue un trabajo que hicimos conjunto con gente de Texas para unos diagnósticos del Templo de las Siete Muñecas, en una zona arqueológica intraurbana en Mérida, ¿verdad? Y que pues, por supuesto sirvió para determinar de manera no lesiva algunas intervenciones ya físicas en el monumento, ¿verdad? Y otra cosa en la que hemos usado un poquito de, no tanto tal vez de inteligencia artificial, pero sí de parametría al menos, es por ejemplo las reconstrucciones urbanas. Por ejemplo, esta es la ciudadela de Mérida, la ciudadela de San Benito, una hipótesis del siglo XVIII, aquí está el resto de la ciudad, el plano más antiguo que tenemos de Mérida. Y pues para modelar grandes cantidades de espacios urbanos, tú puedes definir una serie de parámetros de entrada, ¿verdad? Que si la casa era de 2 pisos y era en esquina, los patrones tipológicos de asentamiento, ¿verdad? Y con eso generar automática o semiautomáticamente edificaciones, patrones de densificación, etc. Porque con los monumentos más relevantes esto es más sencillo de obtener, digamos, están mejor documentados, pero con la vivienda, que no por ello es menos importante, pues más bien hay que atender a variables tipológicas. Esto también se puede hacer con computadoras, es decir, se puede modelar paramétricamente. Por supuesto, monumentos relevantes poco a poco van buscando o encontrando este tejido. Los modelos virtuales, pues bueno, son posiblemente el mejor soporte para esto. Vamos a decir que aquí está la tesis de maestría de un alumno, aquí está la tesis de maestría de otro, aquí está la tesis de doctorado de uno. Este modelo ya lleva 15 años trabajándose, por ejemplo, ¿no? Entonces puede continuar, empatarse una investigación con la otra y así, ¿no? Y otra parte que nos interesa mucho, porque hasta ahora habíamos trabajado en esta primera fase de proyectos con la parte de la materialidad del patrimonio, nos dimos cuenta de que la experiencia completa involucra también personajes, objetos de época, todo esto para lo cual entran otras variables. Nuestro primer acercamiento fue el auto de fe de 1600 en Ciudad de México, que fue promovido por el Tribunal del Santo Oficio. Una gran procesión que incluyó algunas ejecuciones también, y nos dimos cuenta de que no solamente en el Palacio de la Inquisición, que hasta la fecha existe, es el Museo de Medicina de la UNAM, había que reconstruirlo con detalle, no como está ahorita, sino como estaba en 1600, que todavía queda el plano de Pedro de Arrieta ahí en el Archivo General de la Nación, sino que también toda la vestimenta característica de los personajes, esta también puede reconstruirse e incorporarse, ¿verdad? Esto es lo que implica un poquito ya cuando la multidisciplinariedad empieza a cobrar fuerza. Es decir, yo puedo modelar perfectamente a un soldado español, a un hermano coadjutor franciscano, a gente indígena o inclusive a algunos de los que fueron
pues relajados al brazo secular en ese auto de fe, por ejemplo. Pero yo sé, por ejemplo, que si el San Benito o la coroza de una persona de estas tiene llamas y tiene aquí la sentencia por herejía, se va a comportar diferente y va a tener un diferente destino de alguien que solo va a hacer una admonición, por ejemplo, a la fe, ¿no? Y por supuesto, estas variables, por ejemplo, en motores de visualización o motores de videojuegos como Unreal, estamos tratando de afinar las características de comportamiento, de behavior de cada carácter para que la interacción sea más real. Es decir, incluso uno mismo cuando selecciona el carácter de inicio, si uno va a ser español, si uno va a pertenecer a otra etnia, podrías no poder caminar en la banqueta, por ejemplo, si eliges ser indígena, ¿no? Podrías no poder dirigirle la palabra a alguien si eres de determinada etnia. Finalmente, las humanidades digitales, con el modo en que las vemos, pues trata de generar empatía hacia las personas, hacia los objetos, ¿no? Y por supuesto todos los assets que se van desarrollando y modelando, para los cuales también tenemos un flujo de trabajo ya bastante definido. Esto va a ser una pena que no se vea, pero bueno, con mucho gusto les pasamos el link después. Fue justamente la primera experiencia ya internacional que llevamos a Antigua, Guatemala, el auto de fe de Santiago de los Caballeros, en el que rápidamente lo platico. Pues bueno, había una hoguera, había una serie de ídolos que fueron escaneados previamente de las piezas arqueológicas, ¿no? Entonces era interesante que tú podías... ¿Se le da play? Bueno, igual la computadora creo que no, no va a poder. Pero lo interesante era que pues con los Vive Pro o con el headset que utilizáramos, pues tú podías tomar una pieza y arrojarla a la hoguera, por ejemplo. Pues fue interesante ver las reacciones por grupo étnico. Personas de origen criollo, mestizo, pues lo hacían, ponderaban la parte tecnológica y todo esto, pero personas de origen cachiquel, guatemalteco, ninguna lo hizo. O sea, sentían una conexión con la pieza y no se sentían con ganas de arrojarla, ¿no? Entonces fue muy interesante esto, una especie de acercamiento diferente, ¿no?, al patrimonio, y a un evento inédito, porque obviamente el auto que promovió el obispo marroquín en 1552 ni se conocía en Guatemala, tuvo un impacto nacional, ¿verdad? Todo esto, sin ir más lejos, el obispo marroquín está en el billete de 100 quetzales, ¿no? Imagínense el shock, ¿no? Hay universidades en su honor y que él haya promovido esto, y bueno, en fin. Pero un poquito esto también nos hace ver las cosas de otra forma. Vamos a tratar de avanzar. Bueno, ya la parte... eso sí se ve. Ok. Bueno, la parte de los objetos, que ahorita estamos ya en el nuevo auto en que estamos trabajando, que es el de Maní, 1562. El próximo mes se cumplen 460 años de este auto, también eclesial, que promovió entonces provincial Fray Diego de Landa, en Yucatán. Pues comienza con un escaneo 3D pues, de las piezas, que estas pueden tener diferentes outputs. Aquí está un código QR si gustan escanearlo para poder ver esta copa efigie del dios Chac o de Tlaloc, ¿verdad? Para aquí, para el altiplano. Y la pueden ver en realidad aumentada, una serie de cosas. Te acercas a detalle a la pieza y la conoces mejor. Claro, con toda la información relacionada y las fichas técnicas. Doy unos segunditos para que la puedan escanear. Nos las ingeniamos con las herramientas, con un dolly para ir escaneando, obviamente el workflow para todos los UVs y todo el mapeo y el Blender y todo el rollo, pues bueno, ya lo tenemos ya establecido. ¿Ya puedo cambiar? Doy un segundito más, claro. Entonces esta parte es interesante porque son ídolos similares a los que se destruyeron en Maní, ¿verdad? Va a ser una pena que no podamos ver entonces el video de lo que ya llevamos avanzado pues, del convento y de una serie de cosas. Pero pues bueno, adelantamos que... Perfecto, gracias. Adelantamos que sí se pudo ver, o sea, sí pudimos localizar por arqueólogos amigos el pit original con cenizas originales y como curiosamente encontramos piezas de Guatemala en ese pit original de Yucatán. Obviamente estuvieron Diego Quijada presente 10 años antes en Guatemala, se entrenó y vino a Yucatán 10 años después y ya hizo el propio, ¿no? Y claro, todo esto puede verterse en museos virtuales, catálogos digitales. El museo nos queda claro que ya tiene que salir de los muros, ¿no? Ya tiene que acercarse al teléfono celular de cada uno de nosotros. Si me haces favor de pasar esa pieza a los asistentes, esa es la que sigue. Por ejemplo, algunas de las piezas eran moldes para reproducir dioses. Entonces, obviamente, puedes quitar la parte de barro para que veas. Ese es Aquinchahau, uno de los dioses mayas, porque, pues bueno, era un dios que se hacía en serie, ¿no?
Entonces, imagínense, pues escanear una pieza del clásico, imprimirla 3D, sacarle un molde para hacer una especie de taller con niños, y que no había sido positivada en 800, 900 años. A mí me parece que esa forma de ver el patrimonio es muy interesante y te acerca diferente, a un nivel muy cercano. Por supuesto, la parte arquitectónica, evidentemente, aquí está el código QR para ver este modelo 3D, es el convento de San Miguel Arcángel, donde sucedió el auto de fe de Maní. Pues se utiliza obviamente drones, se utiliza escáner láser, se combinan estas técnicas con ground photogrammetry, se integra todo y pues nos sirve para ir regresando en el tiempo. No se va a ver el video, pero... bueno, ya se editó, genial, gracias para editar. Que obviamente nos permite afinar las hipótesis de 460 años antes de cómo lucía un edificio a cómo luce, ¿verdad? Y pues bueno, esto te da el lienzo perfecto para situar un hecho histórico y que tú estés ahí dentro y lo vivas, ¿no? Los de Guatemala nos decían que nunca más iban a volver a ver la plaza de Antigua con los mismos ojos, justamente porque la vieron ahora con este hecho histórico que había sucedido casi medio milenio antes, ¿verdad? Esta justamente no se va a ver, no importa, pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente, ok. Y brevemente, algunos de los proyectos también en los que estamos involucrados, proyectos de corte social, es importante. Estamos trabajando en algunas comisarías del sur de Mérida, esta es Techán Cámara, también escaneamos todo el poblado, no tiene nomenclatura, no hay espacios públicos, etcétera, y esto justamente combinando con esto que decía de parametría, pues puede mapearte soluciones más interesantes para luego proponerlas a las autoridades, o que los mismos pobladores, por medio de metodologías de diseño participativo, pueden ellos mismos construir, ¿verdad? Un poquito de nuestra producción académica, también aquí la pueden ustedes consultar con mucho gusto. Generalmente nos presentamos en foros internacionales de fotogrametría, de CIPA y COMOS, cosas así. El último fue en Beijing el año pasado, también en Ávila y así. Pero bueno, la parte de fotogrametría obviamente que para nosotros no es el final, es solamente el lienzo donde se sitúa una experiencia de escenario histórico reconstruido. Escenario histórico, ese es el término que quisimos acuñar, ¿verdad? Y ahí va dirigidos nuestros esfuerzos. Y bueno, ¿qué buscamos ya para finalizar? Bueno, buscamos alianzas, buscamos socios, buscamos sumar fortalezas, sumar voluntades, ¿verdad? Y para entre nosotros construir proyectos incluso más fuertes. Bueno, ahorita el grupo Pretérita Sur estamos en pláticas con el Centro de Humanidades Digitales de Bonn, ya nos pidieron ilustrar algunos procesos de esclavitud en Imperio Otomano, Medio Oriente, incluso en Norte de África, una cosa así. Pues bueno, estamos en esos procesos, ¿no? Pero bueno, los investigadores de casa, pues por supuesto son bienvenidos, ¿no? Nos gustaría sumar voluntades. Y pues aquí están mis datos de contacto, ¿no? Y muchas gracias por su